La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa, Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y bueno, esta tarde los saluda a su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de tener este espacio para poder compartir una porción de la bendita palabra de nuestro Señor, siempre con el auxilio del Espíritu Santo. Bueno, pues antes de iniciar este tema, que de alguna manera estamos respetando su título, es ¿por qué viene el desánimo? Es una pregunta que debemos de hacernos, ¿verdad? Y esta tarde vamos a abordar precisamente esa pregunta y respuesta a través de la bendita palabra de nuestro Señor. Platicábamos hace tiempo, estaba yo recordando, y platicábamos hace tiempo un grupo de hermanos, lo hermoso de la palabra, la vigencia de la palabra, cómo la palabra pues realmente siempre es vigente y siempre es aplicable a nuestra vida. No importa el tiempo, no importa las situaciones, es hermoso ver cómo la palabra que estudiamos hace 10, 20 años, y por decir un tiempo, ¿verdad? Pero la palabra siempre es vigente. Decíamos nosotros que la palabra está escrita en presente continuo y que de alguna manera es cíclica. Hay algo que estudiamos hace tiempo, cómo puede ser aplicable nuevamente a nuestra vida. Y hay veces que estudiamos algo y se aplica a nuestra vida y pasa el tiempo y luego volvemos a retomarlo. Y es hermoso ver esto, ¿ah? ¿Y por qué platico esto? Revisando algunos apuntes precisamente de diferentes predicaciones y revisando una predicación del 2003, es sorprendente, del 2003, una predicación de un amado pastor que yo respeto mucho y que amo mucho, revisando, y es el tema de esta predicación fue precisamente eso, ¿por qué viene el desánimo? Y me parece que cuando lo empecé a leer, me impactó mucho porque dije, bueno, esto es vigente, ¿no? Es aplicable total y absolutamente a este tiempo difícil que estamos pasando y que puede servirnos para que de alguna manera nosotros encontremos explicación y firmeza precisamente en la palabra. Vamos a ir primero a Mateo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo 31 al 34. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a hacer énfasis en el versículo 34, que dice precisamente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira, amigo, hermano, que me escuchas, qué tremendo cuando el Señor dice, benditos de mi Padre. Y la pregunta podría ser, ¿y a quién se está refiriendo, va? Y mira, se está refiriendo a ti, a mí. Ese es algo hermoso que nosotros debemos asimilar y dimensionar.
cómo el Señor nos llama benditos, ¿verdad? Revisando algunos apuntes y vemos que el pueblo hebreo, para ellos no hay nada más bendito que Dios. Entonces, la palabra bendito para ellos es una palabra muy especial. De alguna manera tiene varias acepciones, ¿verdad? Que podemos verlo de una manera sencilla. Puede ser santo, bienaventurado, dichoso en extremo y algunos otros adjetivos o acepciones que se le pueden dar, ¿verdad? Quiere decir que alguien al que se le llama bendito es algo muy especial, sumamente especial. Y mira cómo es hermoso el Señor que a ti y a mí nos llama benditos. Dice la palabra en el versículo que nos trata, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiere decir que de la misma manera que el Señor te escogió a ti y a mí, porque dice la palabra que Él fue el que nos escogió, entonces también de esa misma manera ya hay una heredad que tiene preparada para nosotros. Mira qué hermoso y cómo no lo hemos dimensionado, ¿verdad? ¿Y por qué? También aquí la cuestión sería ¿por qué afirmamos, ¿verdad? Porque se refiere a nosotros. Mira, tú y yo hemos tenido el privilegio, la dicha, la honra y, y todo lo más hermoso que pudiera tener un ser humano, que haber reconocido a nuestro Jesucristo como nuestro real y único Salvador, tener esa identidad como sus hijos. Y si fuimos visitados por el más bendito de los benditos, por el único bendito que es nuestro Jesucristo, entonces nosotros estamos siendo considerados benditos. Por eso el Señor, cuando se refiere en la palabra, te habla a ti y a mí. Esa es la identidad que el Señor nos ha dado. Platicábamos en algunos programas anteriores cómo de todas estas hermosas creaciones que tiene el Señor, a los únicos que llama hijos es a nosotros, y a los que llama benditos es a nosotros. Entonces, mira qué tremendo, porque si tú lo tomas de manera profunda, lo que nos está diciendo el Señor aquí, es algo hermoso. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor ya tenía preparado un reino para nosotros. Su reino ha sido preparado para nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros estemos visualizando siempre esa identidad que el Señor nos ha dado. Mira, de la misma manera que a veces hemos enseñado, cuando tengas alguna situación difícil, cuando pases por pruebas, cuando pases por tribulaciones, cuando haya desánimo en tu vida, voltea a ver la cruz, ¿verdad? Refiriéndonos a qué, al sacrificio que hizo nuestro Señor por ti y por mí, al gran sacrificio que hizo de derramar hasta su última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. El doble sacrificio, ¿eh? El Padre al dar al Hijo y el Hijo al ser sacrificado. Mira qué bendición. Entonces, nosotros enseñamos cuando haya desánimo, cuando haya situaciones en tu vida difíciles, voltea a ver la cruz, ¿verdad? Voltea a ver al Señor para que en eso el Señor vuelva a darte un impulso, vuelva a darte ánimo cuando tú recuerdes lo que Él hizo por ti. Y esas batallas se presentan de muchas maneras. Ahorita yo estoy pensando, muchas veces nos cuesta trabajo perdonar, ¿verdad? Qué tan difícil es perdonar cuando no tenemos el conocimiento de Dios. Porque perdonar es olvidar la ofensa. Pero cuando conocemos a Dios tenemos la capacidad, porque si el Señor, con todos los pecados que cometimos, con todo lo que hacemos continuamente y que todavía estamos haciendo aún en el conocimiento de la palabra, y el Señor nos perdona, entonces mira qué puede haber que tú y yo no podamos perdonarle a alguien, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros perdemos esa visión, cuando nosotros nos olvidamos de la identidad que tenemos como hijos de Dios y como benditos del Padre, entonces puede haber en nuestra vida desánimo. Podemos estar tristes, podemos estar confundidos, podemos estar angustiados. Y yo te decía que es aplicable la palabra siempre porque en esta situación que estamos viviendo en el mundo,
pues hay mucho desánimo, hay tristeza, hay miedo, hay temor, hay angustia, hay confusión, aún en el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque a veces nos olvidamos de esta identidad que el Señor nos ha dado. Y no es porque no nos vaya a pasar nada, que porque somos hijos de Dios o porque somos cristianos no va a pasar. El Señor tiene propósito para cada uno de nosotros. Si en el propósito, en el plan de Dios está que alguno de nosotros pueda contraer este virus, pues el Señor tendrá un plan, ¿verdad? Y es donde viene la confianza en Dios, donde nos tenemos que mantener firmes a pesar de todo. ¿Qué es importante? Que nosotros ahora nos mantengamos en fe, nos mantengamos firmes. Hemos dicho, teniendo las precauciones debidas, pero también confiando en Dios. Lo más importante es confiar en Dios. El Señor tiene autoridad de todo y por todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar de no caer en el desánimo. Y una de las causas por las cuales podemos caer en desánimo, en tristeza, en temor, incluso en confusión, es esto que está pasando actualmente. Esta pandemia que está atacando al mundo y que de alguna manera se ha prolongado en un tiempo que nosotros, a lo mejor al principio nosotros no lo visualizamos de esa manera, ¿verdad? Incluso déjame decirte, todavía existe gente escéptica de lo que está pasando. Pero lo que está pasando es real. Y tenemos que cuidar, ¿verdad? Tenemos que tomar las precauciones, pero seguir confiando en Dios. Y confiar en que Él tiene un propósito y un plan. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Es importante ver cuál es la identidad que tenemos. Somos sus hijos y somos benditos. Entonces tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar llenos de gozo en nuestro corazón y que aun cuando estamos, puede estar un poco tensa la situación, podemos estar probablemente a veces un poco en desánimo, pero viene el Señor en su bendita palabra y nos anima y nosotros debemos de ser esa sal. Dice la palabra que somos la sal del mundo, pero ese tipo de situaciones nos pueden volver insípidos. Y cuando la sal ya no cumple su función como un sazonador, como un saborizante, pues la sal ya no sirve. Es de la misma manera que nos puede pasar como hijos de Dios, como iglesia, el perder ese sazón, el perder el sabor, el dejar de ser sal para este mundo, ¿va? Qué importante es que nosotros nos encontremos firmes, confiando en Dios, sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que somos sus hijos, y que si Él está permitiendo esto es porque nos está queriendo enseñar algo y tenemos que aprenderlo, pero no puede haber desánimo en nuestra vida, no puede haber confusión, tenemos que estar firmes en la palabra. Ahora, es importante también señalar que el mismo apóstol Pablo reconoce, ¿verdad? Que mientras estemos en esta carne hay debilidad, hay situaciones que pueden afligirnos, hay situaciones que también nos causan un poco de desánimo. Pero entonces viene el Espíritu Santo a través de la bendita palabra, a través de la oración, a través de tu comunión con Dios, cuando te reafirmas, cuando te mantienes convencido de que el Señor es el que tiene la autoridad y entonces viene un consuelo. Qué importante es esto, mira. Hay muchos motivos por los cuales puede haber desánimo. Ahorita decíamos que está pasando esta situación de pandemia en todo el mundo y que de alguna manera nos está afectando. Pero hay otras situaciones. Hay otras situaciones que también son aplicables, a lo mejor no en este momento, porque en este momento a lo mejor hay una angustia ahorita de la enfermedad. A lo mejor nosotros no valoramos la mayor bendición que nos ha dado, señores, la salud, ¿verdad? En esta tierra. Y a veces no la sabemos valorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar la salud, valorar cuando amanecemos, cuando tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas, cuando todavía vemos que nuestro cuerpo está respondiendo al 100%, cuando poco a poco se va deteriorando, pero si tuvimos cuidado y lo supimos administrar, el cuerpo va dando y teniendo la capacidad suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Sin embargo, si no cuidamos nuestra salud, entonces podemos caer en una enfermedad y que nos lleva a la muerte. Entonces, ¿qué es importante? Entender que puede haber desánimo, muchas situaciones que puede haber desánimo en nuestra vida.
tratamos ahorita este punto, el punto de la salud. ¿Qué va a traer después como consecuencia? Seguramente la economía, ¿verdad? Ahora vamos a poder a tener que tener la seguridad de que Dios es nuestro proveedor, que el Señor nunca va a dejar que un hijo suyo mendigue pan. Entonces el Señor es el que nos va a proveer, pero para esto tenemos que tener la convicción, ¿verdad? Hay una serie de situaciones que puede haber que nos causan desánimo. Y mira, te comentaba del tema y de la predicación. Vamos a ver un caso que me parece muy contundente y que vale la pena mencionarlo, porque hay situaciones en donde nosotros podemos identificarnos precisamente con esta situación que le pasaba precisamente a Asaf. Asaf era uno de los 3 directores de la alabanza del rey David. Y Asaf era un siervo de Dios. Asaf era un hombre, un ministro que estaba al pendiente de la obra de Dios. Y que de alguna manera, en una lógica, debería de recibir una serie de bendiciones, ¿verdad? De prosperidad en su vida. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría en ese tiempo que tuvo a bien escribir este salmo? ¿Qué estaba pasando en su vida para que de alguna manera manifestara y expresara su debilidad, su desánimo, su enojo, su inconformidad para la situación que estaba viviendo? Había un problema, y hay un problema que luego puede pasar en ti o en mí actualmente, y es el compararnos con los demás. Cuando nos comparamos con los demás, puede ser que haya desánimo, porque puede haber una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Por qué él tiene lleno sus alacenas y por qué yo no? ¿Por qué él tiene tantas cosas y nosotros no? Y una serie de situaciones que pueden conflictuarte y confundirte. Mira, vamos a leerlo. Es el Salmo 73 y vamos a leerlo, pues vamos a leerlo todo porque realmente resulta muy importante e interesante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mira qué tremendo cómo se está expresando Asaf. Se siente una amargura, se siente un enojo, porque seguramente estaba pasando una situación difícil, ¿verdad? Pero viendo lo material que había en las otras personas, que no le servían a Dios, que no asistían al templo, y decía, bueno, ¿y qué está pasando, verdad? Yo que sí lo hago, yo que estoy sirviéndole a Dios, no tengo la prosperidad de ellos. Yo sí tengo preocupaciones, yo sí tengo tribulaciones. Y ellos, dice el versículo 4, no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Mira, me llama la atención, ahorita que estamos leyendo, cuando dice, no se atribulan por su muerte, porque no tienen realmente un concepto de lo que les espera, ¿verdad? O sea, ellos dicen que no se atribulan por su muerte, porque seguramente con tanta prosperidad, con tanta abundancia, pues lo que menos piensan es en morir, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿ah? Porque la pregunta sería, de todos modos van a morir, tengan o no tengan dinero, ¿ah? Y estoy hablando físicamente, que es lo menos peor. Pero la muerte espiritual es lo más tremendo. Ahora, mira, dice en el 6, por tanto la soberbia de los coronas se cubren con vestido de violencia. ¿Qué le pasaba a Asaf? Veía todo esto. Había una comparación. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios
es compararnos con otros. No debemos de compararnos. No debemos de compararnos. Dice la palabra, no os engañéis. De Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso es lo que cosechas. Y tenemos que tener contentamiento en nuestro corazón con lo que Dios nos ha dado. En un programa anterior hablábamos de no afanarnos. Tener contentamiento con lo que Dios nos da. A veces pedimos cosas que realmente no necesitamos, ¿verdad? Y a veces no las recibimos y decimos, bueno, ¿por qué no la recibo, verdad? Si lo estoy pidiendo. Porque no sabemos cómo pedir. Porque no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que tener una comunión con Dios cuando sepamos pedir de manera adecuada, conforme a lo que necesitamos. El Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros, pero al Señor le agrada que se lo pidamos, pero siempre con sabiduría, con entendimiento. No los deseos de tu carne, no los deseos de tu corazón, no los deseos de tu alma, sino que realmente sea algo que bendiga tu vida, pero que también glorifique el nombre del Señor. Más adelante dice el versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mira, aquí hay un cambio importante. Dicen, ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Y luego aquí en el 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Asaf dice, bueno, yo he dado mi vida, estoy entregando mi tiempo, estoy entregando mi esfuerzo. ¿Y de qué ha servido? Y muchas veces, créeme lo que alguna vez un hermano te busca para consejería o platicar contigo y te dice, ¿verdad? Esto, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido que ahora busco más de Dios? ¿De qué sirve que leo la Biblia? ¿De qué sirve que oro? Si las cosas no cambian, ¿no? Eso es lo que está viendo en su vista natural. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere yo, ¿hablaré como ellos? Engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fui duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo cambió su postura? ¿Cuándo cambió su entendimiento en lo que estaba, o su interpretación de lo que estaba sucediendo? Dice que entrando en el santuario de Dios. Cuando entró a la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido azotados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En el momento en que Asaf entró a la presencia de Dios, su concepto cambió, empezó a entender todo. Dice, qué bestia era yo al interpretar de una manera adecuada. No hay nada más grande que estar en la presencia del Señor. No hay nada más hermoso. Cuando no lo conocemos, cuando no lo sabemos, lógicamente preferimos las cosas materiales. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Empezó a entender todo. En asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes menospreciarás su apariencia. El destino de ellos era fatal, y él lo entendió. Pero todo eso que pasó y que vio, causó confusión, causó desánimo, causó tristeza, causó enojo. Hasta que viene a la presencia de Dios, se mete con el Señor
y empieza a entender todo. El Señor le enseña todo. Empieza a entender por qué estaban pasando las cosas. Puede haber desánimo por esto también, por este tipo de situaciones, en el momento que empezamos a compararnos con otros. Nosotros tenemos lo más hermoso y lo más preciado, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Si por un momento no te daré, yo no. Si mi cántico de amor ya no es para ti, si de mi boca ya no sale adoración, si yo he dejado que tú seas mi primer amor, si mis obras ya no muestran ese amor, si mi corazón no se quebranta ante ti, si mi ofrenda ya no llega ante ti. Yo quiero volver a amarte, yo quiero volver a servirte, yo quiero volver a ser como era yo en mi primer amor. Yo quiero volver a alabarte, yo quiero volver a amarte, yo quiero volver a ser como era yo cuando te conocí en mi primer amor. Si por un instante no podría yo adorar, si por un momento no te daré, yo no. Si mi cántico de amor ya no es para ti, si de mi boca ya no sale adoración, si yo he dejado que tú seas mi primer amor, si mis obras ya no muestran ese amor, si mi corazón no se quebranta ante ti, si mi ofrenda ya no llega ante ti. Yo quiero volver a amarte,
Estamos de regreso, amados hermanos y amigos, y retomando la lectura de el Salmo de Asaf, encontramos en el versículo 27, ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El concepto de Asaf, después de haber entrado al santuario de Dios, cambió totalmente. De la misma manera, cuando tú y yo entramos al santuario de Dios, cuando estamos en tiempos de oración, cuando realmente estamos llenos de Dios, cuando hemos dimensionado lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, de todo lo que nos ha dado, y aún de lo que no nos ha dado, ¿verdad? Porque Él sabe lo que nos conviene. A veces nos preguntamos, ¿y por qué no me das esto, Señor, verdad? Y sin embargo, a veces nos damos cuenta, o a veces no nos damos cuenta, que si el Señor nos hubiera dado lo que le pedimos, nos hubiera causado un gran daño. Yo le preguntaba a un hermano, le digo, ¿y tú crees que Dios te ha dado todo a ti? Y él me decía, pues no, hay cosas que yo le he pedido y no me ha dado. Le digo, porque te ama y porque me ama. De la misma manera, a nuestros hijos no deberíamos darles todo, ¿va? Porque muchas veces les hacemos daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces también el Señor nos limita en algunas cosas, porque a veces no estamos preparados para tenerlas. Hay gente que su peor problema es el dinero. Hay gente que se aleja de Dios cuando tiene dinero. Y entonces termina incluso dejando el servicio a Dios, termina dejando su familia, una serie de situaciones que te llevan a concluir que lejos de que el dinero haya sido algo bueno, la prosperidad económica haya sido algo bueno en su vida, fue algo que lo destruyó. Entonces, qué importante es que estemos preparados para tener. Dice el apóstol Pablo, hay que saber vivir en escasez y vivir en abundancia, pero tener siempre un equilibrio y nunca perder la humildad, nunca dejar de pensar que si Dios nos da es también para bendecir a otros. A veces puede uno afanar con las cosas y hacer riquezas, ¿verdad? Hace algunos programas o en un programa anterior habíamos mencionado, ¿verdad?, del rico, cuando dijo a su alma, ahora sí tenemos todo, ahora sí comamos y bebamos, ¿verdad? Y cuando dijo eso ya era demasiado tarde, porque el Señor le dice, insensato, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos, amigo, hermano que me escuchas, que las desgracias o las tribulaciones que Dios permite en nuestra vida es de alguna manera el método que Él utiliza para tirar los muros o murallas que nos causan problemas. Algunas situaciones de fortalezas en nuestra vida que nos crean problemas y que nos hacen perder una comunión verdadera con Él. A veces el Señor permite esas desgracias, tribulaciones, esas situaciones de prueba para arrancar la hierba. Toda esa hierba que no da fruto, que no sirve para nada, la arranca, la poda para que de alguna manera nazca o brote la hierba que verdaderamente va a dar fruto, para que entonces venga la verdadera riqueza. Pero la verdadera riqueza es la que descubre Asaf después de haber entrado al santuario de Dios, y es estar en la presencia del Señor, hermano. Eso es lo más grandioso, que puedas tener esa paz que solamente Dios da. Esa paz que el mundo no entiende, que dicen, bueno, ¿cómo es posible que tantos problemas, tantas situaciones, no tiene seguro ya trabajo ahorita que está pasando esta situación de la pandemia, que está causando tantos problemas de salud, pero que está también causando problemas económicos? Gente que ha perdido su trabajo y de todos, y tú la ves que está tranquila. ¿Qué está haciendo? Está confiando en Dios. Gente que ahorita está angustiada porque perdió su empresa, porque su negocio ya no va a funcionar y una serie de situaciones que causan verdadera preocupación y angustia en la vida, incertidumbre, ¿verdad?
Pero cuando tienes a Dios, cuando el Señor llena tu vida, cuando el Señor te consuela, cuando el Señor te da la salida, tú sabes que el Señor nunca te va a dejar de su mano. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, como benditos de Dios, pudiéramos platicar todas las experiencias sobrenaturales que Dios ha hecho en nuestra vida. Y a veces yo platico con algunos hermanos, digo, pues en ese aspecto a veces soy egoísta, ¿va? Porque me las quiero guardar para mí. Hay cosas hermosas que ha hecho Dios en mi vida. Y que de alguna manera también ha permitido que no haya tanta abundancia, ¿va? Porque a lo mejor hubiera sido un motivo para alejarse de la presencia de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Las pruebas, las situaciones que pasan en nuestra vida son cosas que Dios permite para derribar todas esas fortalezas, todos esos muros que nos impiden tener una verdadera comunión con Él. Es importante que nosotros entendamos que la riqueza que nosotros tengamos venga de parte de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo lo distinguimos, verdad? Ahí yo encuentro en la palabra dos formas. Número uno, creo que lo que Dios te dé te produzca paz. Esa es una referencia muy importante, que lo que Dios permite en tu vida te produzca paz. Y la segunda, vamos a encontrarla en Proverbios 10, versículo 22. Dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la riqueza que Dios nos da. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces son dos referencias, que te produzca paz y que no te añada tristeza. Es importante que nosotros sepamos diferenciar. Y porque tampoco sería correcto decirte que no, ¿verdad? Porque también a veces en la iglesia tradicional se manejaba que el Señor amaba a los pobres, ¿verdad? Pero bueno, el Señor también permite que haya gente próspera económicamente, ¿verdad? Aunque debemos respetar el versículo cuando dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Si viene riqueza como añadidura, gloria a Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que es para bendecir y para que no te gane la soberbia. Porque muchas veces el principal problema es que hay soberbia. Cuando hay demasiada riqueza hay soberbia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero mira, hay algo de lo que te quiero platicar esta tarde y que resulta muy importante y que es la parte medular de lo que estamos platicando. Y es precisamente en Jeremías. Jeremías, capítulo 45. Jeremías, capítulo 45. Mira, es bien tremendo y bien hermosa esta palabra porque como lo estaba yo checando en la predicación que te mencionaba, es una parte bien contundente, en donde el profeta le habla al que está escribiendo. Y precisamente estamos hablando de Baruch. Baruch es interesante porque Baruch significa bendito de Dios. Mira qué tremendo. Baruch, bendito de Dios. Dice la palabra en el capítulo 45, versículo 1, la palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Neerías. Neerías significa luz de Dios. Mira qué tremendo, ¿va? Entonces Baruch es bendito de Dios y su papá es luz de Dios. Bueno, significa luz de Dios, ¿verdad? Neerías. Dice más adelante, cuando escribía en el libro estas palabras dictadas por Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruch. Yo me imagino la reacción de Baruch que estaba escribiendo la palabra de Dios, se la estaba dando al profeta y él estaba escribiendo y de repente escucha que esa palabra es para él. Mira qué tremendo, ¿ah? Dice luego, tú dijiste, ay de mí ahora,
porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Le dirás, así ha dicho Jehová. Yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, esto es, a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Mira qué tremendo. El profeta Jeremías está dictándole a Baruch. Dice que Baruch, ¿qué? Es bendito de Dios, significa Baruch, significa bendito de Dios. Y le dice, refiriendo exactamente a él. Mira qué tremendo, acostumbrado a escribir todo lo que le dictaba Jeremías. Pero en ese momento él dice, es para ti el mensaje, ¿no? Dice, cuando escribí en el libro estas palabras dictadas por Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, a ti, Baruch, a ti. Esta tarde, hermano, te habla el Señor a ti y me habla a mí, porque dijimos que somos benditos, ¿verdad? Benditos de Jehová, benditos de Dios. Dice, tú dijiste, ay de mí ahora, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Si nos damos cuenta, estaba en la misma situación o en una situación parecida a quién, a Asaf, a lo que acabamos de leer. Estaba en desánimo, estaba con amargura, estaba con enojo en su corazón. Dice, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Estaba desanimado, estaba enojado. Pero dice más adelante, le dirás, así ha dicho Jehová. Yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, esto es, a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas. No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová. Dice la palabra de Dios que la venganza es de él, no tuya ni mía, ¿verdad? El Señor tiene planes y propósitos para todo. Tú pudieras pensar como que al Señor se le olvidó cierta cosa, al Señor no se le olvida nada, ¿verdad? Bueno, se le olvidan nuestros pecados, ¿verdad? Pero las consecuencias de los pecados hay que pagarlas. Pero eso no te toca juzgarlo ni a ti ni a mí. El Señor da su tiempo a lo que deba de suceder. Mira, más adelante es importante lo que dice, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde tú vayas. Hay una promesa hermosa del Señor. El Señor le promete a Baruch, no te preocupes. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás pasando situaciones complicadas, yo sé que las cosas no salen como tú quisieras. Yo sé que pudiera parecer todo adverso y que a todos les va mejor que a ti. Y que añade, ¿verdad? Dolor a su tristeza, dice la palabra, ¿verdad? Y el Señor le dice, no te preocupes, yo lo sé, yo sé lo que está pasando en tu vida, yo sé las preocupaciones que tienes, yo sé la situación que estás viviendo, la angustia, el temor, pero yo estoy contigo y voy a estar siempre. Solo mantente firme. Solo mantente firme, gózate en mi presencia. Hay situaciones difíciles que estamos viviendo. Sí, amado hermano y amigo que me escuchas. La situación se torna difícil, sí. Sí, visto desde los ojos materiales, ¿verdad? Con una situación o una visión material, la situación está compleja. Cosas que no pensamos que fueran a suceder. Cosas que parecían naturales o muy normales que vivíamos y que no sabíamos valorar, ahora ya no podemos disfrutarlas. Desde poder reunirnos, yo creo que una de las situaciones más complicadas para nosotros como hijos de Dios, no poder congregarnos para alabar a Dios, para oír la palabra. Y antes a lo mejor era muy normal ir un domingo, ¿eh? Y a lo mejor hasta nos decíamos, bueno, este domingo no voy.
para el otro ya voy, ¿verdad? Pero ahora ya lo valoramos, porque ahora es complicado ir a la iglesia y reunir a la iglesia como templo, ¿verdad? Como un edificio. Predicábamos la semana antepasada, pues que realmente nosotros como iglesia estamos unidos, estamos más vivos, debemos estar más vivos, debemos estar animados. Son tiempos difíciles, sí, pero ahí es donde se ve el poder de Dios, ahí se ve lo que Dios ha hecho en ti, en mí, la fortaleza que debemos de tener. Glorificar el nombre de nuestro Señor. Está pasando este tipo de situaciones, sí. Dios la está permitiendo por algún propósito. Pero mantengámonos firmes, busquemos de su presencia, gocémonos en el Señor. Disfruta la presencia del Señor. Yo siempre he dicho que los momentos de soledad a lo mejor a la gente común le puede causar tristeza, dolor. Para ti deben ser oportunidades para buscar más la presencia de Dios, para llenarnos más del Señor, ser apasionados de lo que el Señor ha hecho en tu vida, en mi vida, ser apasionados de lo que Él hizo en la cruz. A veces no dimensionamos ese sacrificio que hizo. Mira, dimensionar primero el sacrificio del Padre. Los que tenemos el privilegio de ser padres entendemos lo que es, lo que duele un hijo, ¿verdad? Somos capaces de dar la vida y sin pensarlo ni un segundo por nuestros hijos. Ya parece que vamos a andar permitiendo que sea sacrificado uno de nuestros hijos por un malhechor, ¿verdad? Permitiendo que nuestro hijo sea maltratado por otra persona que hizo algo malo, ¿no? Y mira, es lo que hizo el Padre, ¿verdad? Al permitir que su Hijo, siendo el santo de los santos, el bendito de los benditos, siendo Dios mismo, viniera a ser vituperiado, burlado. A mí me impacta mucho, amigo hermano, y cada que lo leo, hay un ardor en mi corazón de enojo, de una serie de situaciones que pasan en mi mente cuando dice que fue desnudado. La palabra lo dice, hermano. La peor humillación que puede tener un hombre es ser desnudado enfrente de la gente. Y sin embargo, él lo sufrió. Fue humillado, fue burlado, fue golpeado. Derramó hasta su última gota de sangre. Imagínate que tú sientes dolor en tu corazón cuando alguien que no conoces te lastima. ¿Qué será ser lastimado, ser traicionado, ser burlado por aquella persona o personas que tú más amas? Imagínate el dolor que sientes. Y estoy hablando de una o dos personas, ¿verdad? Pero el Señor recibió humillación y burla de todas aquellas personas por las que vino a dar su vida. Imagínate qué dolor tan grande. Yo pienso que esa noche de angustia, de lo que iba a suceder, cuando dicen que derramó de manera, habrá que platicar de eso, ¿verdad? Pero dice como gotas de sangre, ¿verdad? Era una forma de expresarse, ¿verdad? En una exegesis de esos versículos. Pero, ¿qué tanta angustia sentía de lo que iba a pasar? Ahí nos muestra su humanidad, ¿verdad? Que verdaderamente se hizo hombre para venir a dar su vida por ti y por mí. Imagínate sentir la angustia de lo que iba a pasar físicamente, pero sentir la angustia de lo que le iba a hacer la gente por la cual había venido a dar su vida. Todo eso debería de causarnos un impacto grande en nuestro corazón, hermano. Y cuando tú y yo sufrimos alguna situación, alguna tribulación, alguna prueba, alguna situación difícil, yo creo que deberíamos dimensionar, hermano, lo que el Señor sufrió por ti y por mí. Y que lo que estamos pasando no es nada comparado. Eso es lo que nos debe dar firmeza. Voltear a ver la cruz, voltear a ver a nuestro Jesucristo.
no perder esa comunión con el Padre, no perder esa llenura, ese ánimo de ser llamados benditos. Porque así nos llama el Señor, hermano. Así nos llama. Entonces el mensaje que le da Jeremías a Baruc decía que iba dirigido a él. O sea, no te preocupes. Y dice la parte final, dice, en el versículo 5 vamos a leer, dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Hay una promesa grande para Baruc, un gran consuelo. Y esta tarde yo creo que es importante que lo asimilemos, hermano, porque debe haber ánimo en nuestra vida. El Señor tiene algo especial para ti. La salvación y la vida eterna. Y si no te emociona eso, hermano, pues yo no sé qué nos puede emocionar, ¿verdad? Es algo grandioso. La promesa que Dios tiene para ti y para mí. Y la explicación que le da Baruc, ¿verdad? Mira, vamos a retomar donde iniciamos. Y es precisamente en Mateo capítulo 25. Vamos a leer vamos a leer a partir del 31 hasta el 34 y ya vamos a hacer énfasis en el 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles en él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Entonces apartaron los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira qué tremendo. Dice que ya estaba preparado para nosotros desde la fundación del mundo. El reino que el Señor quiere heredarnos. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermano y amigo que me escuchas, con esta promesa que Dios nos da, no debe haber temor, hermano. No debe de haber confusión. No debe de haber desánimo. Sí, nuestra carne se duele, nos causa incertidumbre lo que va a suceder y todo. Pero mira, mantente firme, recordando la promesa que Dios nos da. Somos benditos, porque así lo dice la palabra. Somos benditos del Padre. El Señor tiene una promesa muy grande para ti y para mí. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice la palabra que nosotros no escogimos a Dios, el Señor nos escogió a nosotros. Y tiene algo preparado para nosotros, tiene la heredad que nos ha preparado desde la fundación del mundo. Tiene algo grande para ti. No te preocupes por lo que ha de pasar en este tiempo. Son situaciones difíciles, sí, hermano, pero el Señor aquí nos ha puesto como sal. Tenemos que tener ímpetu, tenemos que tener ánimo, tenemos que tener la certeza de que el Señor está con nosotros. No podemos confundir también tener una fe equivocada en que no nos va a pasar nada, ¿verdad? Si hay un propósito para que nos pase algo, nos va a pasar, amigo, hermano, que me escuchas. Pero te aseguro que el Señor tiene un propósito y yo te aseguro que el Señor tiene una gran bendición para ti y para mí. Que no haya desánimo, confiemos verdaderamente en Dios. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te dé firmeza, que el Señor te dé la capacidad de entender que no hay nada más hermoso que estar en su presencia, que somos llamados sus hijos y que somos benditos del Padre y que hay una heredad preparada para nosotros, que tenemos salvación y tenemos la gran promesa de la vida eterna. No hay nada más hermoso ni nada más grande. Solo queda despedirnos pidiéndole a Dios que bendiga tu vida.
Nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.